¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo cuenta a La Letra Absuelta, este programa que hacemos entre la Facultad de Química de la UNAM, el equipo de actividades culturales de la facultad y Un Minuto, un Libro. Y bueno, siguiendo con nuestra secuencia de programas, de las claves para poder entender pues, qué es lo que está pasando en este momento, en esta época, en el mundo y ver los protagonistas de esta historia contemporánea, que es muy emocionante ver esto en tiempo real, ver cómo se construye la historia y ver estos momentos. Claro, tiene sus momentos complicados, ¿no? Amenazas de guerra, guerra comercial, conflictos, invasión a la privacidad, en fin. Pero tenemos que entender muy bien algunos puntos, pues para obviamente poder hacer una buena crítica, un buen análisis, sobre todo tomar información más allá de las fake news o más allá de toda esta información muy manipulada, que pues es una de las herramientas básicas de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? La desinformación. Entonces, en este programa, en esta serie, hoy nos toca ver otro de los protagonistas, que es China. Ya vimos qué pasa con Rusia, ya vimos qué pasa en Medio Oriente, ya vimos qué pasa en Estados Unidos. Y bueno, nos toca este otro gran competidor en esta carrera de la historia que es China. Posteriormente vamos a ver, en la siguiente sesión vamos a ver los BRICS, ¿no? Que son los BRICS, que es la Unión Europea, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ver qué va a pasar con todo esto. Después veríamos, por ejemplo, qué está pasando con Groenlandia, qué está pasando con Europa y esta reorganización con la guerra de Ucrania, los índices de la bolsa, en fin, vamos a tratar de ir viendo todo esto. Y hoy China, pues obviamente es uno de los asuntos que particularmente nos interesa mucho, sobre todo porque tenemos una relación antiquísima con los chinos, ¿no? Desde la época de la colonia, pues ya teníamos un comercio encabezado por la famosa Nao de China. Y obviamente los chinos también tienen una cultura milenaria, ¿no? No es casual que ahora tengan, o sea, que sean una potencia mundial en toda su extensión, que sean un gran protagonista y que tengan también un gobierno, pues, de corte muy autoritario, ¿no? Todavía se autodenomina comunista, pero bueno, vamos a tratar de ver cómo políticamente esto también es un poco diferente, ¿no? Como lo vemos ahora, como lo veíamos hace 50 años, con este totalitarismo y la economía planificada pues, a modo. Entonces, China pues obviamente se ha construido como este gran factor que puede decidir también hacia dónde se va muchas de las políticas económicas del mundo, desde Europa, Estados Unidos, Rusia. Y obviamente pues también estos países han actuado en consecuencia, tratando de ver cómo reaccionan ante este gigante que ahora domina, por ejemplo, el mercado de los autos eléctricos o domina con una población que es un quinto de la población mundial, básicamente, que tiene una gran mano de obra, tiene una gran tecnología, eh, también obviamente puede competir con los productos de una manera muy fácil, pues porque tienen demasiada población, tienen una gran mano de obra. Entonces, bueno, todos esos factores es lo que vamos a ver en estos 10 puntos, de ver cómo China, de ser un país que salía de la miseria con Mao Zedong en 1949, cuando es la revolución, en este caso China, a construirse ahora en el 2025 como uno, bueno, no uno, el factor, en este caso de equilibrio, en la geopolítica y en la economía mundial. Bueno, vamos a ver qué pasa con China con estos 10 puntos y nos vemos. Ok, ok, para entender el ascenso de China como potencia mundial debemos de irnos básicamente a el siglo pasado, cuando China estaba peleando en el frente de la Segunda Guerra Mundial, en este caso contra Japón. China obviamente pues tiene un gran territorio y Japón pues tiene un territorio muy pequeño, entonces obviamente la idea expansionista e imperialista de Japón pues era dominar estos territorios y de aparte de ahí tener una gran materia prima,
en este caso, y que le daban los chinos, pero también al mismo tiempo pues tener su cuestión de la mano de obra, ¿no? Bastante extensa. Entonces obviamente lo que iba a ir pasando ahí en la Segunda Guerra Mundial, cuando se presenta, es que se tienen que unir estos dos bandos. Por un lado, los nacionalistas con Mao Zedong, y por otro lado el grupo que venía gobernando desde la Primera Guerra Mundial, que era esta cuestión más bien liberal, ¿no? Entonces se tienen que unir estos dos grupos, ¿no? Estos comunistas con los liberales se unen para poder hacer frente al Japón imperial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, obviamente se rompe esta alianza, pues una vez que se ha liberado la gran amenaza, y entonces comienza una etapa de lucha política que finalmente va a ser ganada por Mao Zedong en 1949. En ese momento la Revolución China pues ya se consolida como un país también de corte comunista, un poco diferente al soviético, que era el modelo, porque fue una revolución prácticamente sin la influencia de la Unión Soviética, que o sea, tampoco hay que ser ingenuos, si tuvieron sus influencias, si tuvieron sus relaciones, pero no en el sentido, por ejemplo, que tuvo en este caso la Unión Soviética con los países de Europa, ¿no? Que una vez que los liberaba prácticamente de los nazis, pues se apropiaban de ellos. Eso nos hace entender, por ejemplo, o nos hace pensar más bien por ello cómo es que ahora estos países europeos que tienen una gran población prorrusa sigan o piensen, ¿no?, en los rusos como una alternativa cuando no fueron dominados ya por ellos, ya tuvieron ahí unos 50 años de aprendizaje de lo que es tener a los rusos, ¿no?, como parte de su economía, de su política, de su cultura, ¿no?, de su lingüística incluso. Entonces obviamente China es muy diferente a ello, impone un modelo con base a este también teórico revolucionario que es Mao Zedong, y trata de maximizar en este caso toda la cantidad de población, y los grados de miseria que tenían pues eran extraordinarios, ¿no? Eran muchísima miseria y un campo deshabitado, y las ciudades concentradas con una gran población, y entonces tiene que reestructurar. Entonces bien, hay cosas que se pueden reclamar básicamente a estos gobiernos, en este caso de corte muy autoritario y en algunos casos totalitario, ¿no?, que era esas purgas para poder tener incondicionales. Entonces Mao, por ejemplo, con esta cuestión del libro rojo y imponer esta moda, ¿no?, la revolución cultural que supuso el asesinato de millones de personas que no pensaban como el régimen, y imponer modelos muy rudos, ¿no?, muy castrenses en la parte de la cultura y en la distribución, en este caso de la producción, que también, pues siendo China un país tan grande, pues también no tenía ni vías, en este caso ni tenía carreteras, una infraestructura de aviones, nada de ello lo tenía como lo tiene hoy. Entonces, ¿a quién se le va a deber esta transformación? Pues básicamente en los finales de los 70 y principios de los 80 surgió un personaje muy importante, en este caso, que es Deng Xiaoping, y él va a empezar a hacer un tipo de política que se va a llamar la reforma y apertura. Y entonces él, como es reforma, pues se empieza a alejar del modelo económico de Mao Zedong. Obviamente esto le costó mucho trabajo llevarlo a cabo, simplemente pues porque había una resistencia y había una adoración al líder, ¿no? Hay que recordar que en esta época el culto a la personalidad pues era algo muy muy importante, y entonces pues se imponía básicamente que lo que decía el líder pues, se tenía que respetar casi como dogma, ¿no?, religioso. Entonces obviamente a Xiaoping le cuesta trabajo, pero finalmente logra que el Politburó del Partido Comunista Chino pues acepte estas reformas,
y van a crear, en este caso, unas zonas económicas especiales, las famosas ZEE, que abrían, en este caso, aquí el país a la inversión extranjera y en este caso fomentar mucho la parte de la exportación también de lo que se estaba produciendo en el país. Obviamente hay una parte que es muy crítica, por ejemplo, aquí de los marxistas mexicanos o de los historiadores con Marx, cuando él proclamaba que, bueno, tenían que pasar algunas fases del imperialismo, incluso Lenin después en su libro lo reafirma, para que los países pudieran iniciar una revuelta de corte proletariado, es decir, tener una infraestructura, hacer esta contradicción, la famosa contradicción entre la mano de obra, los medios de producción y los dueños de la mano de producción, pero se tenía que llevar a un nivel de industrialización con una plusvalía que fuera lo suficiente para generar una revuelta, ¿no? Obviamente en China no existía esto. ¿Por qué? Pues porque no había fábricas como las había y que no podía darse esto. En México, por ejemplo, Marx, tomando el modelo de México, decía que, bueno, México nunca se iba a convertir al comunismo, tener una revuelta, pues porque no tenía esta infraestructura. Y obviamente esto siempre le ha reclamado y él decía que pues era beneficioso para el país que los franceses conquistaran México, porque así iba a llegar a niveles de industrialización y luego eso iba a generar las contradicciones de clase. Entonces China no se toma tan en serio estas palabras, porque hay que recordar que Mao Zedong es un gran también crítico del marxismo, pero y lo reforma a su manera, a sus medios, y entonces obviamente empiezan Deng Xiaoping a crear estas zonas de producción, un poco de zonas capitalistas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, estas zonas económicas especiales empiezan a introducir un capitalismo muy fuerte, muy agresivo, y tratando de industrializar al país. Entonces, en este sentido, en estas zonas económicas se crearon, o más bien se permitió la propiedad privada, ¿no? Se introdujo un mercado, mecanismos de mercado de libre comercio, el dejar pasar, dejar hacer, todo ello con una sola condición, que el Estado supervisara, ¿no? Entonces ahí se probó un modelo que los teóricos económicos decían que no iba a funcionar porque lo que veían en la Unión Soviética y sus satélites era que el Estado no nada más supervisaba, el Estado controlaba y no permitía que hubiera en ninguna zona especial o ningún aviso del capitalismo. Entonces obviamente esto en China pues se van a dar cuenta que les va a ser muy beneficioso, porque estas reformas hicieron que en este caso que China pasara de ser una economía pues, agraria muy aislada en este caso a hacerla el gigante manufacturero y exportador que hoy es en día. Esto nos lleva al punto número 2, la manufactura y las exportaciones. Entonces decíamos que por otro lado en China hay un exceso de mano de obra barata. ¿Por qué? Pues son aproximadamente 1.500 millones de chinos los que habitan ahí. Obviamente hay un gran ejército de reserva también, que llamaba Marx, en este caso para los salarios. ¿Qué significa esto? De que bueno, hay gente que ocupa los trabajos y que cuando uno de ellos falta, obviamente lo puede tomar cualquiera otra persona que está necesitándolo, porque hay muchísima, ¿no? Y siempre al menor costo. Entonces, obviamente, los chinos se dieron cuenta a partir de Deng Xiaoping que tenían que invertir, ¿no? Que el Estado también se tenía que convertir en un gran inversionista, que tenía que invertir un poco como el New Deal de Roosevelt, y que le funcionó muy bien. Entonces aquí también se pusieron a invertir. Entonces, ¿cuál era la idea? Pues hacer un lugar atractivo a la producción de bienes manufacturados hacia el exterior, sobre todo hacia los Estados Unidos,
que lo tenían en este caso como enemigo ideológico, pero básicamente se daban cuenta que había una gran venta de oportunidad para hacer negocios, que hoy prácticamente esos negocios que se hicieron, pues ahora los vemos como están confrontados, ¿no? Con una guerra arancelaria, pues prácticamente por lo mismo, ¿no? Porque ya se convirtieron en dos grandes potencias con una economía capitalista bullante, y pues ahora están peleando los mercados, ¿no? Eso es muy importante, tanto del uno como el otro. Estados Unidos intentando entrar a China, China entrando a Estados Unidos. Entonces hay una rivalidad económica de corte capitalista que nadie no hubiera imaginado en la época de Mao, ¿no? Entonces, China se convierte en el principal proveedor de productos actualmente, de productos electrónicos, ¿no? Estos chips, los productos, cualquiera de nosotros tiene un producto chino en su casa, ¿no? O hecho en China. En productos textiles, en ropa, ¿no? Y le reto a cualquiera a revisar su closet y encontrar en ese caso prendas que no estén hechas en China, a ver si encuentran. La industria de los juguetes, que cada 6 de enero en las navidades nos damos cuenta que todo está traído de China. Bueno, hasta juguetes tradicionales mexicanos ya se elaboran en China, y bueno, hay una cantidad de bienes de consumo que se consumen a nivel mundial que tienen esta etiqueta de China, ¿no? Entonces, obviamente, estas exportaciones de productos baratos son baratos porque tienen mucha mano de obra, entonces los pueden pagar muy poco por ello y pueden trabajar muchísimo, una gran cantidad de productos. Obviamente generaron un superávit, ¿no? Un superávit comercial. ¿Qué significa esto? Que sus exportaciones, en este caso, exportan más de lo que importan. Y esto hizo que China pues generara una gran reserva de divisas, prácticamente no nada más de dólares, sino también de oro, y también ahora en la actualidad pues de euros, y tienen una reserva impresionante. Y aparte tienen una cuestión muy importante de que por ejemplo Estados Unidos tiene una deuda con China impresionante, y no es casual que por eso también la guerra comercial esté con todo, porque intentan un poco solventar esa deuda con base en aranceles o impuestos o restricciones. La cuestión es pues no pagar, ¿no? O sea, eso es básicamente la idea, no pagar. Esto nos lleva al punto número 3, ¿no? Que es la inversión en infraestructura. Entonces, el gobierno chino, pues con todas esas reservas que estaba obteniendo, a partir de volverse un gran inversor, de tener estas zonas capitalistas especiales, obviamente esos ingresos que iba obteniendo, pues los comenzó a utilizar de manera muy masiva y muy poderosamente en la construcción de infraestructura para obviamente la población, desde carreteras, remodelar todas las ciudades, ¿no? Construir ferrocarriles. Hoy tienen ferrocarriles de alta velocidad, ¿no? Que van a 300, 400, en este caso, kilómetros por hora, con trenes súper especializados. También tienen unos puertos en las costas de primerísima, ¿no? Por la cantidad de barcos que entran y salen de sus puertos, por ejemplo Shanghái, y que le dan la vuelta al mundo a estos barcos, ¿no? Y no es casual también que por eso el canal de Panamá esté en problemas ahora y que Estados Unidos lo quiera recuperar, porque asume que por ahí es parte del vigor del comercio de China con el mundo, pues porque cortan tienen una gran ruta hacia Europa. Entonces, bueno, es también algo muy impresionante. Y también vemos, por ejemplo, los aeropuertos, ¿no? Son estos aeropuertos gigantescos, muy modernos, que se convierten en hubs, es decir, en puertos donde vuelan a otros lugares. Aparte, pues por ejemplo, también esto ha traído una gran cantidad de turismo impresionante,
porque hace que la gente vea a China como no nada más esta cuestión económica, sino como un lugar donde se puede acceder a lugares que antes no se llegaban. Por ejemplo, la muralla china tarda más un día en llegar desde Beijing. Bueno, ahora llegas el mismo día y en unas cuantas horas. O en los aeropuertos puedes conectar al mismo sureste asiático, también, no, también así como a Europa desde estos mega aeropuertos, ¿no? Y también con unas líneas aéreas que han llegado, bueno, que ya llegan a todo el mundo y que rivalizan con estas grandes líneas que ahora se ven hasta pequeñitas, como American Airlines, ¿no? Como British Airways, en fin. Entonces, pues obviamente estas infraestructuras que también, y no sé si ustedes también tengan esa percepción, también se ve, por ejemplo, en estos mega rascacielos. Si uno ve fotografías de lo que era Shanghái en los 50, 60, todavía en los 70, y vemos ahora lo que es Shanghái o Beijing y todo este asunto, son estos rascacielos impresionantes, grandes, que también han tenido sus periodos de transición. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tuvieron estos problemas de la polución, o sea, de contaminación extrema, cuando estaban en estas fases de transición, o sea, de que estaba entrando este capitalismo muy agresivo y entonces, obviamente, con él llegaron todas las consecuencias como la contaminación, basura, ¿no? Entonces tuvieron que aprender a lidiar con ello y aprender cómo limpiar esos recursos, es decir, cómo limpiar sus cielos de la contaminación, cómo contener la basura, cómo arreglar ello. Entonces, obviamente tuvieron que aprender a hacer ello y siempre con esta cuestión de la disciplina autoritaria que tiene el gobierno, donde pues, la gente tienen unas leyes muy restrictivas y con unos castigos muy severos a quien incumpla todo ello, ¿no? Simplemente lo vimos con el COVID, como quedaban confinadas la gente y no podían salir a 1 kilómetro de distancia, es decir, tuvieron un confinamiento mayor que cualquier otro país, ¿no? Muy severa. Entonces decíamos que, pues obviamente el Estado al volverse un gran inversor, pues obviamente esta infraestructura logró que se impulsara el crecimiento económico, ¿no? Y también el desarrollo económico, ¿no? Que son cosas diferentes, no nada más hay que crecer en la economía, sino también hay que distribuir, que ese es el desarrollo. Entonces pues, se crearon empleos, ¿no? Se estimuló mucho la demanda de materiales de construcción y otros bienes que reclamaba en este caso los grandes inversores pues, para poder construir estas carreteras, estas casas, estos rascacielos y estas nuevas fábricas, estos aeropuertos. Esto también nos lleva al otro punto, el avance tecnológico. Entonces, en este caso, China tenía que ser, o para poder en este caso construirse como un gigante en la parte de la economía, pues tenía que invertir en algo que usualmente se desdeña, que es, en este caso, la parte de la investigación y el desarrollo tecnológico y científico. Entonces, obviamente, sí, China dependió muchos años de la tecnología, incluso de sus máximos rivales, que era, por ejemplo, Japón, ¿no? O la URSS, en este caso, también le ofreció tecnología a los mismos Estados Unidos. Llegaron a tener algún trato, pero ellos se dieron cuenta que tener una independencia económica, política y de todo tipo dependía básicamente de su propio desarrollo. Entonces obviamente empezaron a construir y empezaron a invertir mucho en las universidades, en los científicos, en tener gente, en este caso, que le construyera una infraestructura tecnológica y científica que no dependiera ya de la tecnología extranjera. Entonces hacer este cambio, esta transferencia tecnológica y luego innovar, pues obviamente les ha dado avances ahora impresionantes como tener estas inteligencias artificiales como el DeepGeek que tronó a Nvidia en el mercado, porque se dieron cuenta que era gratis, entonces la gente ocurre ahí, aunque también estos avances hay que verlos porque son avances muy restrictivos. Por ejemplo, si uno interactúa en temas políticos con DeepGeek, entonces hay restricciones, no hay esa libertad de estructura, obviamente hay una censura
y pues no se puede interactuar con muchos temas, cosas que sí se pueden hacer con las inteligencias artificiales occidentales como Gemini o Copilot o ChatGPT, no sé, pero obviamente el DeepGeek sí tiene sus limitaciones. Sin embargo, tiene también unas cosas muy positivas que, por ejemplo, genera resultados muy rápidos, muy eficientes y se ven menos artificiales que los de los otros buscadores, ¿no? Porque finalmente es lo que son, ¿no? Buscadores muy acelerados y redactores de textos. De textos que ya están, solamente van aprendiendo cómo acumularlos. Bueno, pero también los chinos tienen una gran sector en la comunicación, por ejemplo el 5G, ¿no? Que tanto se habló de él en el COVID, que iban a ser como el chip de las vacunas, ¿no? Que se necesitaba eso, en fin, toda esta estupidez que se habló del 5G y las vacunas. También tienen un gran avance en las energías renovables, en estas famosas energías limpias, más allá del bla 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 y de los Estados Unidos y los europeos. Bueno, los chinos se han aplicado mucho a ello y también tienen estos avances en la computación que se llama cuántica, ¿no? Ahora, sobre todo viendo que Estados Unidos pues, tiene con sus grandes, en este caso, inversores como Zuckerberg, esos Soros de Google, que están invirtiendo muchísimo, el mismo Bill Gates, para construir estas computadoras cuánticas. Bueno, los chinos ya les llevan una gran ventaja. En los autos eléctricos los podemos ver con tecnología china que son muy baratos. Un coche eléctrico chino sale casi en $11,000, cuando un auto eléctrico en Estados Unidos sale casi en $150,000. Pues bueno, la diferencia es obvia, ¿no? Entonces, obviamente, China en este momento se ha construido como un líder mundial en patentes y publicaciones científicas. Mucho viene de allí. Tiene una gran capacidad de innovación, pero al mismo tiempo, pues también tiene sus lados negros. Hay que recordar que el COVID comenzó en uno de sus mercados, en Wuhan, digamos como versión oficial, aunque algunos tratan de buscar la otra fuente, o hay de alguna manera una búsqueda por hacer que esto parezca como intencional, ¿no? O sea, que fue creado en un laboratorio, en fin. Pero eso también es parte de la conspiranoia, ¿no? Otra de las cosas es el crecimiento del mercado interno. Nosotros nos damos cuenta que el aumento de los ingresos de la clase media china pues ha impulsado el comercio interno. No así lo que ha pasado en Europa y Estados Unidos, que ha disminuido. Y China se ha convertido pues, en un mercado enorme, ¿no? Y muy atractivo para las empresas de todo el mundo, ¿no? Tanto para venta de bienes de consumo, tanto como para prestación de servicios. Entonces, este crecimiento de consumo interno pues, se ayuda, ¿sí?, a la economía china a no depender tanto de las exportaciones. Y por eso es el objetivo también de los aranceles, ¿no?, de Trump. Otro de los puntos que tenemos aquí es la famosa iniciativa de la franja y la ruta, ¿no? Este proyecto busca conectar a China con Asia, con África y con Europa con unas vías, con infraestructura de transporte de energía, es decir, gasoductos, transmisión de electricidad, carreteras, ferrocarriles, barcos que lleven estas rutas, como la ruta de la seda o la franja, en este caso con Asia. Entonces, se trata de fortalecer la influencia económica y política desde China, ¿no?, con los lazos comerciales y la inversión a otros países. Y no por nada, pues obviamente crearon el BRICS, que en nuestra próxima sesión hablaremos de él, ¿no? Y esto también lo tiene que resguardar con nuestro siguiente punto, que es el aumento del poder militar. En este sentido, China pues busca crear un nuevo orden mundial que ahora estamos viendo, donde ellos se construyen como en un papel central, lo cual están a punto de lograrlo si continúan
tonterías que hace Trump, pues obviamente vamos camino más bien a fortalecer China en lugar de hacer América grande otra vez como piensa Trump. Pues obviamente todo parece indicar que más bien China va a ser como el país que va a salir un triunfador de esta guerra, ¿no? Por su potencial económico, pero también porque tiene algo, ¿no? Algo muy importante, que tiene un ejército muy modernizado, el famoso Ejército Popular de Liberación que viene desde Mao, y aumentando su capacidad naval, también ha desarrollado armas muy avanzadas, y obviamente, pues sí, trata a un corto plazo o a un corto alcance más bien, es proteger el territorio chino. Pero luego, viendo hacia afuera, pues obviamente tratar de tener influencia política en la parte del Indo-Pacífico y a largo alcance, pues obviamente América, ¿no? También Europa, entonces llegar hasta allá. Entonces, obviamente, este aumento del poder militar, pues sí ya preocupa a algunos países, ¿no? Sobre todo a Estados Unidos, y tiene como aliados algunos de los países, por ejemplo, como Corea del Norte y su aprendiz dictador, que sin embargo tiene armas nucleares. Entonces, obviamente, esto nos lleva a otro punto, que es la influencia política y global, donde, pues sí, China ha aumentado su participación en organizaciones internacionales como la ONU, donde es un miembro del Consejo de Seguridad con derecho a veto, ¿no? La Organización Mundial de Comercio, donde también tiene una gran influencia, sobre todo porque tiene una gran actividad comercial, y ha establecido muchas alianzas, en este caso con países de África, de América Latina, de Asia, donde si se va en los Estados Unidos, pues no, China se ve como una opción, aunque a México eso por su cuestión geográfica, pues le costaría mucho trabajo, porque bueno, Estados Unidos no va a dejar tan fácil que lleguen los chinos aquí, sobre todo porque rompería un poco esta cuestión de la doctrina Monroe de América para los americanos, aunque bueno, hay que empezar a romperla, ¿no? Y obviamente, pues sí, nos damos cuenta que este poderío pues ha logrado que China pues rompa el orden mundial, en este caso que había bipolar, para hacerlo uno multipolar, ¿no? Donde hay varias potencias y ahora podemos ver que hay, pues sí, tres superpotencias ahí disputándosela y ellos llevan la ventaja, que es Estados Unidos, los rusos y ellos. Entonces, otra cosa que tienen a su favor pues es que han desarrollado mucho talento, ¿no? Tienen una gran educación y formación en sus universidades, han producido una gran cantidad de ingenieros, de científicos y de profesionistas altamente calificados, y ha promovido, como decíamos anteriormente, mucho la parte de la educación, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas. Y entonces cuando vemos los exámenes de matemáticas, bueno, nos damos de cabeza porque son a un nivel impresionante, ¿no? Obviamente esto tiene un costo material, mental y emocional en la gente pues muy alto, ¿no? También porque hay un exceso de competencia aquí. Y ya por último, pues esta estabilidad política que tiene por parte del Partido Comunista, este sistema autoritario, casi totalitario, ¿no? De gran represión y de gran control, en este caso a través del ejército, de la policía de seguridad nacional, que tienen los chinos, obviamente, y de partido único, pues por supuesto, ¿no? Que no hay elecciones, no tienen esta democracia como la conocemos, la democracia liberal, sino tienen una democracia popular, donde se votan a representantes del Politburó, pero no más allá, ¿no? Entonces, esto también se entra en esta contradicción política de que hay esta represión y este control, y al mismo tiempo de que hay un gran avance en las políticas económicas. Entonces, los apologistas de esa China dicen, bueno, la gente prefiere ceder su libertad política a cambio de tener, en este caso, los beneficios económicos. Entonces, bueno, allí entra, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que los chinos han logrado tener sus propios, por ejemplo, su propio internet, ¿no? Son tan independientes que, bueno, la parte de la información de Occidente pues les llega muy limitada. Tienen sus propios TikToks, sus propios Google, sus propios Facebook, en fin, adaptados ahí, ¿no? O sea, las apps que hay en Occidente también las tienen allá, pero de una manera
de consumo local, ¿no? Donde la información está muy censurada, muy controlada y nada sale ni nada escapa sin que tengan el control de, en este caso, del Estado. Y es un Estado pues bastante fuerte, ¿no? Entonces, concluyendo en este mundo contemporáneo, ¿cómo se va a enfrentar China, en este caso, estas políticas arancelarias de Trump? Pues imponiéndole nuevos aranceles también, los mismos, si les ponen 50, ponen 50, en fin. Va a tratar de buscar lo que van a hacer la mayoría de los países, buscar mercados diversificados de exportación. Obviamente ellos se saben que los van a ser buscados tanto por los europeos, los países asiáticos, Europa, América Latina, que van a ser trabajados también por las políticas de Trump arancelarias. Entonces China se convierte como el gran faro, ¿no? de atractivo, en este caso de inversión. Entonces, obviamente, otra de las cosas que está haciendo es que va a fortalecer su mercado interno, ¿no? Para poder aún más, ¿no? Reducir su dependencia de las exportaciones. Son expertos en hacerlo, entonces no dudemos que lo van a hacer de nuevo. Y en este caso también tratar de hacer muchos acuerdos, tanto multilaterales como bilaterales, ¿no? Con los países fronterizos. Tiene una gran cantidad, y eso perdemos de vista, que Asia es enorme, tiene muchos países con economías de mediano alcance, pero que juntas son muy poderosas, y en este caso su deseo es poder así contrarrestar las políticas de los Estados Unidos. Pues obviamente tiene a Putin como un gran aliado, tiene a la India, tiene a Sudáfrica, tiene a Brasil, con esto de los BRICS, ¿no? Entonces, obviamente, esto es el punto que vamos a ver la próxima semana, como los BRICS entonces se constituyen como en este muro, ¿no? Que Trump desea derrumbar a toda costa. Muy bien, bueno, pues muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima sesión, la próxima semana. Soy Arturo Ramírez y tengan buena tarde.